Hola y bienvenido. Hoy iniciamos una nueva etapa en la vida y en la aventura del apóstol Pablo. Así va a ser también con tu aventura. Habrá etapas, habrá tiempos y sazones. A veces harás ciertas cosas y luego Dios te cambia a alguna actividad diferente que Él quiere que hagas. Estos ajustes de repente pues nos inquietan un poquito, sin embargo son importantes porque vienen de parte del Señor. Y el resultado es fruto. Damos fruto para Dios. Así que lo que importa no es el tipo de actividad que estamos haciendo o aquello a lo cual nos hemos acostumbrado o en lo que nos hemos vuelto muy buenos. Lo que importa es qué quiere el Señor que estemos haciendo en esta etapa de nuestro caminar con Él. Hechos capítulo 21, verso 17, dice: cuando llegamos a Jerusalén, finalmente, después de un larguísimo viaje en barco y por tierra, los discípulos y Pablo llegan a Jerusalén. Dice, cuando llegamos ahí, los hermanos nos recibieron con alegría. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, es decir, en Cristo, y todos son celosos por la ley. Y dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto era un punto de controversia que aquí se estaba confundiendo. La instrucción había sido a los gentiles, que ellos no necesitaban guardar la ley de Moisés. Pero los judíos, como buenos judíos, estaban acostumbrados a guardar la ley y no había ningún problema con aquello, siempre y cuando lo que guardaran de la ley no contradijera las enseñanzas de Jesús. Y Pablo era judío. Y no había problema con eso. No hay problema con tu cultura familiar o tu cultura nacional, siempre y cuando aquella parte de tu cultura no contradiga lo que el Señor dice. En ese caso, pues el Señor siempre va a ser primero. Pero tú puedes ser un miembro de un cierto grupo, un miembro de tu cultura, de tu nación, pero recuerda que siempre el Señor va primero. Pablo dijo, a los gentiles me hice como gentil y a los judíos me hice como judío. Él no ofendía las sensibilidades de las personas, pero siempre recordamos que por encima de todo está el Señor. Ahora, ¿qué hay pues?, le dijeron. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Esto era parte de su voto. Seguramente era un voto de nazareo, ¿sí? Un voto que encontramos nosotros en el libro de Números del Antiguo Testamento. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Aquí está la claridad del asunto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre de ahogado, porque es carne que tiene sangre, y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué vemos nosotros aquí? Primero vemos que Pablo, el gran apóstol Pablo, a quien Dios usa de maneras extraordinarias, se sabe someter a la autoridad local. Se sabe poner bajo la dirección e instrucción de los que son responsables en el lugar donde se encuentra.
Él no llega mandando y diciendo, yo soy el apóstol Pablo, ustedes tienen que hacer esto y aquello. Él llega y se somete a ellos. Y cuando le dicen, haz esto y haz aquello, lo hace. Y se somete a la ley de los judíos, a la ley de Moisés, porque está en Jerusalén, porque está en el templo. Aprender a vivir bajo autoridad es vital para todos nosotros. Jesús mismo dice, cuando llega Él a la tierra, Él dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, Jesús, siendo Dios mismo, se sometió a la ley. La Biblia nos dice que Él nació de mujer y nació bajo la ley, porque vino a cumplir la ley. Entonces, ponernos bajo autoridad no es para nosotros algo difícil u ofensivo. Sin embargo, hay personas, hay creyentes para quienes esto es una dificultad. No saben vivir bajo autoridad. Les es ofensivo que alguien les dé una indicación o que alguien los corrija. A veces hasta se enojan si alguien les dice que se sienten en otra silla dentro de la congregación. Mis hermanos, esto no debe ser así. Nosotros representamos a Cristo porque estamos llenos de Cristo. Y Cristo vivió bajo autoridad y aprendió, dice la Biblia, obediencia. Así también nosotros. Te use Dios como Dios te use. Estés en la etapa de la vida que estés. Seas joven o seas anciano, todos nosotros vivimos bajo el gobierno del Señor. Todos nosotros vivimos obedeciendo a otras personas según sea el caso. Y para todos nosotros esto es una causa de bendición, porque el Hijo obediente, Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, vino y vivió bajo la autoridad de su Padre, bajo la autoridad de sus padres terrenales mientras fue joven, bajo la autoridad de las leyes de los judíos mientras estuvo en Israel. Y Él, Jesús el obediente, el que obedeció cada palabra de Dios, Él sigue entre nosotros.